Hola amigos de YouTube, yo soy Pacman-96 y en este video tutorial les voy a hablar a cómo crear una base de datos en Microsoft Access. Para empezar, quiero definir qué es una base de datos. Y una base de datos es un conjunto de archivos relacionados entre sí. Y podemos definir también lo que es un archivo, que está formado por registros y a su vez por campos, y los campos contienen datos. Bueno, como ven aquí tengo lo que es la interfaz de apenas acabo de abrir lo que es Microsoft Access 2016 y para comenzar le damos aquí donde dice base de datos de escritorio en blanco, seleccionamos. En este caso vamos a crear lo que es una base de datos como para una biblioteca, porque una base de datos está creada, puede ser para datos, generalmente para datos reales, pero también como para datos imaginarios. Y en este caso vamos a hacerlo un poco real. Vamos a crear una base de datos de una biblioteca. Le damos aquí donde dice base de datos de escritorio en blanco. Aquí ya como podemos ver nos da la opción de que lo podamos renombrar de un solo. Entonces yo le voy a poner biblioteca en este caso. De ahí le damos aquí donde dice crear. Entonces vamos a esperar que cargue y para mientras vamos a definir que es una tabla. Y es una entidad y es el objeto fundamental de una base de datos. La primera vez que se escuchó la palabra base de datos o que se utilizó este término fue en el año de 1963 en California. Bueno, como podemos ver aquí tenemos ya la interfaz para comenzar a crear nuestra base de datos. Aquí tenemos lo que es una tabla. Y si en dado caso que no nos saliera esto aquí, entonces yo lo voy a eliminar para que vean. Entonces, bueno, aquí me tiene un error que tengo que cerrar el objeto. Le damos aquí y lo cerramos. Aquí como podemos ver nos puede aparecer así, pero por tranquilos nos vamos al menú crear y al menú crear le damos en insertar tabla. Entonces esta base de datos va a tener lo que va a constar de lo que es de 7 tablas. Mi primer tabla es libro, la tabla libro. Entonces nos vamos aquí le damos clic aquí, bien le podemos dar clic derecho y luego buscar el menú donde dice vista de diseño para comenzar a modificar los datos, o nos podemos ir aquí donde dice ver y seleccionamos donde dice vista de diseño. Aquí nos da la opción de ponerle nombre, entonces yo les dije que esta se iba a llamar libro, a esta le pongo tabla libro, entonces le damos en aceptar y lo que es aquí nos tira al menú de diseño. Entonces de esta tabla va a contener los siguientes campos: el código del libro, que es donde va a ser la llave primaria. Entonces yo puedo abreviar, entonces code libro. Y aquí en tipo de datos podemos seleccionar el formato. Entonces esta me interesa, como es un código, lo podemos seleccionar donde dice texto corto. Y aquí en este menú de acá abajo nos salen las opciones para definirlo. Yo en este caso no quiero que, bueno, mi código, digamos, solo va a tener 5 caracteres. Y aquí en formato podemos definirlo. Podemos definirle con guiones y todo aquí en máscara de entrada. Bueno, texto corto. Vamos a llenar el segundo campo de esta tabla. Y el segundo campo yo lo llamaré nombre. Nombre, y como es nombre, texto corto. Y nos vamos a las propiedades del campo. Y le dejaré 25. Que no exceda los 25. Ustedes pueden dejar lo que quieran, pero yo en este caso quiero definirlo con 25 y aquí no le muevo nada más, pero ustedes aquí si gustan les pueden mover, en este caso no. Luego el siguiente campo lo llamaré código autor, entonces puedo abreviar code autor. Y bueno, vamos a dar un espacio aquí para que sea un poco más entendible. Le vamos a poner nombre del libro, nombre libro.
Procedemos y a esta, bueno, nos vamos a las propiedades de los campos y como es el código del autor, si ustedes quieren pueden dejarlo en número, en moneda, fecha y hora, y aquí hay otro submenú, pero este lo voy a dejar en número. Aquí me aparecen unos también en las propiedades del campo para modificarlo y yo lo dejaré como entero nomás. Podemos darle clic aquí y aquí nos dice si queremos entero, entero largo, simple, doble, decimal, etcétera. Como les dije anteriormente, yo lo quiero en entero. Luego procedemos a llenar el siguiente campo, que a esto yo le llamaré ¿qué tipo de género es? ¿Qué género de libro? Pues como saben hay varios, puede ser poético y aquí solo le modificaré el tamaño del campo. Lo dejaré al igual en 25. Procedemos a llenar el siguiente campo, que sería el número de las páginas. Número de páginas. Pueden abreviar o pueden escribirlo todo, no hay problema. Pero yo lo voy a abreviar por cuestiones de tiempo y para no hacer tan largo el vídeo. Número de páginas. Procedemos a llenar el siguiente campo, que sería el código de la editorial. Ya saben, pueden abreviar o pueden escribir todo. Yo voy a abreviar código editorial. El año de la publicación, el siguiente, publicación o año de publicación como gusten. Publicación, lo dejo en, podemos dejarlo en texto corto, pero yo lo dejaré en fecha y hora. Entonces no, formato no lo voy a definir, o si gustan podemos definirlo también. Nos vamos aquí en las propiedades del campo donde dice formato, aquí desplegamos esta pestaña, entonces aquí nos aparece como queremos, si queremos así, puede ser así, y en este caso en una fecha corta, un formato de fecha corta elegiré yo. Ustedes pueden escoger el que quieran. Edición, vamos al siguiente campo, lo llamaré edición y a este lo dejaré como entero, como un número y un número entero, pero simplemente un número entero nomás. No quiero un entero largo, quiero solo un entero. Aquí me tira un error. Oh, pero fue porque borré de más. Entonces tengan mucho cuidado, pero tenemos la ventaja que aquí automáticamente nos dicen dónde cometemos el error. Y como pueden ver, ya aquí está ya corregido. Entonces aquí, bueno, este siguiente campo ustedes pueden decidir. Yo lo voy a poner a ver, como si recordemos que estamos creando una base de datos para una biblioteca, si está disponible o no. Disponible. Y aquí quiero un texto corto, pero como esta solo ocupamos, no sé para qué excedernos, entonces lo voy a poner un tamaño del campo solo para el sí o para el no. Y el idioma en que está el libro. Entonces aquí al igual un texto largo, no, yo quiero un texto corto, pero ustedes pueden escoger entre esto, entre prácticamente sería un texto largo o un corto. Yo quiero un corto y las propiedades les voy a dejar 15. Entonces podemos ver aquí, le damos clic derecho donde dice, a esta parte aquí donde dice libro, y le damos guardar para que nos guarden los datos. Y luego vamos al menú, nos vamos acá al menú ver y tocamos, hacemos clic izquierdo donde dice vista hoja de datos. Aquí podemos ver, aquí nos aparece entonces el código del libro, aquí está ya la tablita y está lista para empezar a llenarla. Y aquí no hay problema si les aparece así, solo movemos hacia la derecha y ahí nos aparece todo el nombre. Ver, entonces
Procedemos a llenar lo que es la segunda tabla. Ya saben, nos vamos al menú crear, tabla, y a esta tabla le llamaré editorial. Entonces ya saben, vamos al menú ver y vista de diseño. Entonces le dije que la llamaría editorial. Editorial, y luego nos aparece ya el menú de diseño. Entonces a mi llave primaria le llamaré el código de la editorial, code editorial. Es importante que si ya llamaron de una forma en una tabla anterior, por ejemplo, código editorial, si se recuerdan, ya lo habíamos creado en la tabla libro. Si lo llamaron, es importante para que se vea mejor el trabajo que lo llamen por igual, código editorial. Entonces, si se recuerdan, yo le di, pero no recuerdo muy bien si le di, creo que le di número, pero mejor podemos revisar. Entonces abrimos la tabla libro y vista de diseño. Le damos a vista de diseño y buscamos el que diga código editorial. Entonces yo lo dejé con un texto corto y con un tamaño de 255. Es opcional, pero aquí le voy a cambiar un poquito las propiedades. Lo dejaré como un número y como un entero. Damos clic, le damos clic derecho, guardar. Como pueden ver, nuevamente borré de más. Bueno, quedamos ahí entero. Entonces, como ven, como les decía anteriormente, tenemos la ventaja que este programa nos tira donde tenemos el error y nos dice en qué también. Guardar, y ahí sí ya me guardó. Entonces esta ya lo ocupo. La puedo cerrar o la pueden dejar como guste. En este caso la voy a dejar por si se me olvida algún dato. Les recomiendo que lo hagan por si son un poco olvidadizos. Entonces recuerden que le doy número y aquí le borro las propiedades y lo dejo entero nada más. Mi segundo campo de esta tabla lo llamaré el nombre. El nombre de la editorial. Ese sí lo dejaré como un texto corto y lo no lo cambiaré, lo dejaré así. La dirección, también al igual la dejaré texto corto y no le cambiaré para ahorrar un poco de tiempo y que el vídeo no sea largo. Y el país de la editorial, país, vamos a dejar texto corto. Esto sí lo voy a cambiar. Bueno, lo dejaré siempre en texto corto. Lo que le cambiaré serían las propiedades del campo, el tamaño del campo en 25. Entonces así ya tendríamos dos tablas. Como les dije al inicio, esta base de datos va a tener lo que son 7 tablas. Entonces guardamos, nos vamos al menú, al vista de hojas de datos, vamos a crear nuestra tercera tabla. Nuestra tercera tabla yo la llamaré autor. Entonces le damos al menú crear y tabla. Tabla, ya saben, en tabla hacemos clic derecho y le damos en vista de diseño y aquí le asignamos el nombre de autor. En este caso sería autor. Mi llave primaria yo le llamaré código de autor. Code autor. Lo dejaré en texto. Vamos a ver, nos vamos a la tabla libro por si, como les dije, se me olvidó una vez más. Yo lo dejé en número y en número entero. Se me había olvidado, entonces lo dejamos. Es importante que vayan sincronizados en número y entero. Vamos entero largo, ustedes lo pueden dejar como gusten, pero a mí me gusta más, estoy más
identificado con simplemente entero. El segundo campo sería lo que es el nombre del autor. No le modificaré, lo dejaré en texto corto y pasamos lo que es al tercer campo, que será la nacionalidad del autor. Nacionalidad, al igual no le moveré, lo dejaré en texto corto y le damos en vista de hoja de datos, y como no le di guardar, entonces aquí me tira la opción que primero debo guardarla, entonces le damos que sí. Volvemos al menú de ver en las hojas, entonces aquí solo alargamos nacionalidad. Esta no la revisé, a ver, no, pero aquí me quedó bien, solo tengo que mover un poquito esta y ahí está. Entonces vamos a crear nuestra siguiente tabla. Crear tabla, clic derecho, vista de diseño, sería empleado. Esta tabla la llamaré como empleado. Empleado, y la llave primaria o clave principal se la pondré al código del empleado. Code empleado. Usted, bueno, autonumeración, sí, lo dejaré en autonumeración. Son pocos empleados, entonces irán pocos. Luego el nombre del empleado, entonces nombre. Y la dirección o número de teléfono, como gusten. Ya le pondré dirección y le dejaré el texto corto, al igual no lo moveré. Si le damos aquí en guardar, vamos al menú ver en vista de hoja de datos, o de aquí mismo podemos darle en crear y crear tabla. Está, bueno, ya está guardada la tabla. Ya, entonces tabla 1, le damos ver vista de diseño, y esta yo la llamaré usuario. Usuario, procedemos a llenar nuestro primer campo. La primera será código del usuario, mi clave principal. Y aquí si la cambiamos, no lo dejamos en autonumeración, entonces lo podemos dejar en número. Lo dejaré en número y lo dejaré en entero. Código de usuario, nombre, nuestro segundo campo, y ese en texto corto, no le movemos. Y la dirección. Y la dirección, y le damos en lo que es guardar. Perdón. Nos vamos a ver a vista de hojas de datos. Entonces aquí tenemos ya nuestras tablas. Vamos a pasar lo que es a crear relaciones. Entonces, pero es importante que para crear una relación, bueno, aquí me metí bueno, todo le damos vista de hoja de datos. Es importante que las tablas estén cerradas. Entonces, para cerrar una tabla nos vamos aquí, que sería a nuestra área de trabajo, aquí como pueden ver, y le damos clic derecho, cerrar. O lo podemos ir cerrando una por una, o le damos en cerrar todo. Desea guardar los cambios, entonces le ponemos que sí, porque como no habíamos guardado, le damos que sí. Y nos vamos lo que es al menú herramientas de bases de datos. Y buscamos el menú donde dice relaciones. Hacemos clic, entonces seleccionamos todas nuestras tablas y las agregamos. Y vamos a hacer las relaciones correspondientes. Sé que les había dicho que
bueno, le damos cerrar, que era de, aquí la podemos mover y para buscar las relaciones, entonces podemos ordenarlas como gustamos en lo que es nuestra área de trabajo. Entonces es una relación aquí, podemos ponerla aquí. La primera relación podría ser el, bueno, esta sería mi principal. Código de editorial, buscamos aquí código editorial con código editorial. Código editorial y a mí me dijeron que era importante exigir lo que era integridad referencial. Entonces le damos en crear. Buscamos lo que es el código de autor, lo relacionamos con código de autor. Y le damos en exigir integridad referencial. Sé que les había dicho al principio que íbamos a crear 7 tablas, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a crear 5. Código de autor y luego buscamos a ver qué otras relaciones tenemos. A ver, código editorial, código de autor y creo que solamente serían sola esas relaciones, pero déjenme ver. Código del libro, no, nombre del libro, código de autor, ya está, con su respectiva relación, el género, el número de páginas, el código editorial, la publicación y la edición. Entonces vamos aquí, nos vamos al menú inicio y cerramos lo que es el menú de las relaciones. Entonces nos pide si guardamos, le damos que sí y se cierra. Entonces vamos a abrir estas tablas. Entonces vamos a empezar a llenar los registros. Entonces el código del autor, le vamos a poner el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces solo le vamos a poner 1, 2, 3, 4. El nombre, que pueden ser, como les dije al inicio, pueden ser datos reales o pueden ser datos imaginarios. Por cuestiones de explicación se utilizan los imaginarios, lógicamente, ¿no? Entonces vamos al nombre, vamos a ponerle Cipriano Cáceres. Ese va a ser el nombre del autor. Como vemos, ocupamos, solo lo agrandamos. Cáceres. La nacionalidad vamos a ponerle guatemalteca. Y vamos a tener 3 registros, le damos enter y vamos a proceder con el siguiente registro. Vamos a ponerle 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Le ponemos Mario García y le vamos a poner nacionalidad mexicana. Vamos a llenar el siguiente registro. Vamos a ponerle 9876. 4 y le vamos a poner Francisco Torres. Recuerden que son datos imaginarios. Y vamos a poner nacionalidad hondureña. De esta forma le damos en guardar por cualquier cosa. Sabemos que puede pasar y es importante ir guardando todo. Vamos a llenar lo que es ahora de la tabla editorial. El código del editorial vamos a ponerle RR34. Ponerle 1, 2, 3. Entonces metieron error, vamos a ponerle 9876. 9876, recuerden que ayer le había puesto únicamente numeración. Entonces vamos a ponerle aquí el nombre del editorial, ponerle la pachanga.
changa, dirección, vamos a inventarnos una colonia. Colonia Las Torres. País, vamos a ponerle Colombia. Vamos a darle otro, vamos a llenarla, vamos a ponerle el código 6708, a ponerle el nombre editorial Tostonera. Y vamos a inventar la colonia Macico, y vamos a decir que está en Nicaragua. 1, 2, 3, 4. Recuerden que este ya lo había puesto el código a un autor, entonces por evitar problemas vamos a ponerle 0943, ponerle editorial Policía, y vamos a ponerle que está en La Merced, una colonia La Merced, colonia La Merced. Y vamos a decirle, vamos a ponerle que este está en México. Ya saben, guardar. Aquí se me fue un dato, entonces vamos a ponerle así. Se me había ido un número del código. Guardar, y ya tenemos, así tenemos. Ustedes pueden llenar lo que es infinidad de campos. Pueden llenar muchos. Por ejemplo, aquí podemos ver uno. Si yo le pongo algo aquí, entonces ya me abre para llenar otro. Entonces podemos estar así. Y vamos a lo que es, vamos a llenar empleado, la tabla de empleado. La abrimos. El código del empleado, vamos a ponerle 7654. No. Recuerden que le hayamos dado autonumeración. Entonces vamos a ponerle, vamos a darle el primer nombre, vamos a poner Carlos Mejía. Uy, aquí tengo un error, ya pronto lo corregiré. Un error de dedo. Dirección, vamos a ponerle Col Los Almendros. Clic, como podemos ver, autonumeración lo va numerando, así como por ejemplo de 1 a 4. Ustedes en el menú de opciones, en la vista de diseño, pueden cambiarle si quieren que empiece de 5, etc. Si vamos a llenar el segundo registro de esta tabla, vamos a poner Dinora Ceballos, y vamos a decir que vive en Colonia. Vamos a hacer más grande esta tabla. En Colonia, se me escapó, sí. No puedo pensar. En Colonia Camaleón. A ponerle nuestro tercer empleado, que se va a llamar se llama Oscar Rodríguez. Este que vive en Colonia, vamos a ponerle Los Urdes, y damos clic, le damos en guardar, nos vamos al menú diseño, corregimos nuestro error, dirección, le damos guardar, y nos vamos al menú vista de hoja de datos. Como podemos ver, aquí ya el error se ha corregido, el error de dedo, y procedemos a llenar nuestra tabla libro. El código del libro, vamos a darle un código de 8954. Nombre del libro,
tabla editorial, dice al libro, el código del libro, el nombre del libro, vamos a darle el nombre de serpiente. El código de autor, aquí sí tengan mucho cuidado, es importante que, como se recuerdan que hicimos las relaciones, es importante que vaya aquí entonces para más factible sería copy paste, control C y control V. El género vamos a decir que es de comedia, el número de las páginas, vamos a decir que tiene 90 páginas. El código de la editorial, nos vamos donde dice editorial y vamos a decir que esto fue impreso en la pachanga. Al libro y control B y aquí borramos 0. Publicación, entonces aquí nos aparece un submenú que podemos elegir y yo voy a decir que fue el 15 de octubre del 2015. Edición número 2 y disponible, vamos a ponerle que sí, y el idioma español. Como ver, ya tenemos el primer registro y recuerden que tienen que tener mucho cuidado con los códigos, los mismos códigos que en las relaciones que hicieron entre el código de autor y código editorial tienen que llevar lo mismo. Entonces vamos a darle, vamos a crearle otro código al otro libro, 0, no, 0 no, vamos a dar 2, 6, 5 y 4. Vamos a decirle que se llama corazón, corazón. El código del autor. El código del autor se lo vamos a dar a Francisco Torres. Vamos al libro, código de autor y romántico o romanticismo. Género romanticismo o romántico, como guste. Vamos a decir que tiene 80 páginas. El código de la editorial. Vamos a decir que este fue también impreso en la pachanga. Borramos este 0 aquí y lo pegamos. Y la publicación de este podemos escribirla manualmente o como ya les enseñé anteriormente, le damos clic donde aparece este calendario, este icono, y buscamos, o la podemos agregar, por ejemplo, voy a decir que fue el 10 del 04 del año 2012, por decirlo así. Y tenemos la edición 3 y disponible, vamos a ponerle que no, y el idioma vamos a poner que inglés. Vamos a llenar, como ven, no nos tiró error. Si en dado caso yo moviera, por ejemplo, aquí y pusiera otro número, el 1 por ejemplo, me tira un error y me dice que no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado a la tabla. Entonces por eso les digo que es importante. Entonces vamos a buscar el código del autor, que era 9876. Lo corregimos, 9, pusimos clic, borramos el 1 y colocamos el 8 y pues vamos aquí y vemos, ya no nos dice el error porque está correctamente con las relaciones. Vamos a crear nuestro tercer registro, vamos a dar, le vamos a poner 1, 2, 4, 9, que es el código del libro. Vamos a dar el nombre que sea de papalote. Vamos a dar el código del autor y vamos a decir que el mismo fue. Y vamos a dar el género, comedia, romántico, y vamos a decir que es de comedia, igual. Y que tiene 120 páginas. 120 páginas.
y el código de la editorial. Vamos a la tabla editorial y decimos que fue esta, la editorial Policía. La fecha de publicación la busco y vamos a decir que este libro es un poco reciente, del año, el 27 de abril de 2016, y es la primera edición disponible. Vamos a decir que sí, y el idioma vamos a decir que es español. Y así tenemos ya nuestra cuarta tabla con sus 3 registros respectivos cada uno. Entonces procedemos a llenar la última. Ustedes pueden agregar más registros dependiendo de su casa. Vamos a darle un código al usuario. Vamos a dar 4321. El nombre vamos a ponerle Cristian Vázquez. Dirección, el abandono, vamos a ponerle abandono. Entonces vamos a hacer un poco más grande, como grande. Vamos a darle el código 9876. Vamos a darle, bueno, ponerle un nombre. Vamos a ponerle Fabiola Melgar. Dirección, vamos a decir que te la abandono, el abandono. Vamos a crear otro código 1654. Vamos a decirle que se llama Marixa Pineda, y dirección vamos a ponerle La Soledad. Guardamos. Si se acuerdan de las relaciones aquí nos sirven, por ejemplo, para ver en qué tablas tengo otra vez relación. Le puedo hacer donde dice el más, y con el código autor tengo esta relación en la tabla libro. Aquí está mi código y vemos que aquí tengo la relación. Para eso sirve. Entonces ahora vamos a pasar a crear lo que son las consultas y luego pasaremos a los formularios. Bueno, ya que hemos tenido guardado todo, bueno, vamos a cerrar todo y me va a cerrar todo. Entonces venimos y le damos aquí en crear. Aquí tenemos varios menús para crear nuestra consulta. Está el asistente de consulta, este menú de diseño de consulta, y yo le daré donde dice asistente para consultas. Entonces aquí tenemos 4 menús, lo que es asistente para consultas sencillas, para tabla de referencias cruzadas, para búsqueda de duplicados y asistente de búsquedas no coincidentes. Entonces yo crearé una sencilla. O me dice problema de seguridad, le damos cancelar. Se me metieron un error ahí. Bueno, vamos a asistente para consulta sencilla. Y vamos a abrir. Entonces, de la tabla autor, vamos a crear una consulta de la tabla autor, y yo quiero que esté en mis 3 campos. Le doy aquí en esta. Luego, si en caso solo quisiera que se agregue un campo, entonces lo selecciono. Por ejemplo, quiero que se agregue solo nombre, le doy solo nombre. Si lo quiero quitar, le doy aquí en el menú de abajo, lo quito, y como yo lo quiero los 3, entonces le doy los 3. Aquí podemos cambiar no solamente la tabla autor. Si en un dado caso quisiéramos, por ejemplo, la tabla libro, vamos libro, y podemos hacer la cruzada, pero yo solamente quiero consultas de la tabla autor. Le damos en siguiente y le damos, aquí tenemos autor consulta, pero yo lo voy a poner al revés, consulta de autor, y le damos abrir la consulta para la información y modificar diseño de la consulta, por si lo queremos modificar. Lo voy a modificar.
Aquí está. Entonces aquí puedo seleccionar los datos que quiero de la consulta una vez más. Ta, ta, y ta. Lo quiero todo. Entonces aquí vamos a decirle la nacionalidad que quiero solamente hondureño. Que muestre los textos únicamente hondureño. La guardamos, la abrimos y como podemos ver me tira únicamente lo de la nacionalidad de Francisco Torres, sería en este caso hondureña. Entonces las consultas para eso nos sirven, podemos jugar ahí con ellas. Entonces bueno, la cerramos como ya les enseñé. Entonces cerrar y cerrar. La podemos modificar más adelante si en todo caso gustara. La abrimos, un doble clic, le damos en ver, vista de diseño, y aquí si quiere la quitamos. Bueno, en este caso el ordenador me agregó las comillas automáticamente, el programa por defecto, pero si a un caso no le funcionara, recuerden agregar lo que es las comillas. Entonces bueno, ahí está la consulta y podemos hacer consulta. Vamos a crear otra consulta de la tabla empleada. Vamos a la tabla empleada. No, mejor de la tabla editorial o de la tabla, bueno, de la tabla autor ya la creamos, del usuario o de la tabla libro. Vamos a crear una en la tabla libro mejor. Bueno, aquí vamos a cerrar todo, vamos a crear una nueva consulta. Desea guardar los cambios, entonces le damos que sí. Bueno, meses, cerrar todo. Ahí me lo está. Cerrar todo y me lo cerró todo. Entonces dije que me hace una consulta de la tabla libro. Nos vamos al menú crear, nos vamos al menú asistente para consultas, asistente para consultas sencillas, aceptar. Yo las quiero todos los campos, les agrego todo, siguiente, y detalle muestra cada campo o de resumen, ahí depende de ustedes. Yo lo quiero muestra cada campo, le damos en siguiente, y aquí yo quiero que diga consulta de libro y modificar el diseño de la consulta y luego finalizar. Podemos seleccionar qué queremos, los desplazamos. Entonces aquí yo voy a poner una condición que solo me muestre los de la tabla libro, de la tabla libro, los libros que diga que estén disponibles. Entonces agregamos comillas, le ponemos sí y ahí, y también quiero, vamos a ver si me sale, también quiero que solamente los que estén en el idioma español, cerramos comillas y después le damos en ejecutar. Bueno, y por casualidades las dos condiciones me muestran que los libros que están disponibles son los que habíamos dado por idioma el español. Entonces vamos a modificarla, vamos a darle en vista de diseño, ya no quiero que me diga sí, y ahora vamos a darle aquí que solamente quiero los que estén en el idioma inglés y la ejecutamos, le damos en ejecutar y como podemos ver la condición se cumplió. Aquí me aparece que solo me aparece solo en el menú los que están en el idioma inglés. Entonces así la voy a dejar, la guardo y posteriormente la cierro.
Bueno, ya les enseñé lo que es hacer, a cómo crear una consulta, y vamos a pasar a crear un formulario. Vamos al menú crear, y este formulario es como para una presentación. Entonces vamos a asistente para formularios. Lo que sí lo queremos es de la tabla libro, lo podemos hacer de la tabla autor. Yo lo voy a hacer desde de la tabla autor. La siguiente. Lo queremos en columnas, en hojas de datos, justificado o tabulado. Entonces yo lo quiero en columna. Siguiente. Y formulario, si quieren le pueden poner otro nombre, pero yo lo dejaré como autor. Y seleccionado abrir el formulario para ver o introducir información. Entonces aquí nos tira a lo que es otro menú. Bueno, parece que me se un poco, se me ha trabado un poco la máquina. Entonces aquí está lo que es el menú del formulario, el área de trabajo. Entonces a este formulario le podemos agregar botones para hacer más fácil la navegación. Nos vamos al menú vista de diseño. Entonces arrastramos un poco aquí esto para agregar los botones. Entonces buscamos aquí la opción botones, que sería este, lo seleccionamos, se nos va a desplegar un menú que es el asistente para botones de comandos. Yo voy a agregar botones ahorita para la navegación de los registros. Entonces vamos a agregar primeramente nos vamos aquí a navegación de registros, nos fijamos que esté aquí en negrito, y en las acciones ir al registro siguiente, vamos a ir al primer registro. Le damos en siguiente, y esto puede ser en texto, primer registro, o puede ser con una imagen. Yo lo dejaré con una imagen. Le damos en el siguiente, y aquí es para no perderse y todo, pueden agregarle un nombre o un indicio, pero yo lo dejaré como el primer registro, un primer registro, y finalizar. Aquí en esta área lo logramos. Nos vamos a agregar más botones. Siempre en navegación de registro vamos a ir al registro siguiente. Como les digo, ustedes pueden elegir sin imagen o en texto. Yo lo quiero en imagen. Siguiente, y lo dejaré en comando 8 por cuestiones de tiempo. Lo movemos y lo igualamos para que se vea mejor. Vamos aquí vamos a crear otro botón que diga ir al registro siguiente. Damos en siguiente, siguiente y finalizar. Vamos a crear más botones. Ir al último registro, siempre en navegación de registros, ir al último registro, siguiente, ir al último, y en imagen, yo lo quiero en imagen siempre, pero ustedes deciden cómo lo van a crear ustedes, y ahí sí lo está creando. Y bueno, podemos poner lo que es en grupo las opciones. Por ejemplo, aquí lo colocamos, le damos, bueno, en este caso abrir, me pregunta, entonces yo le digo que sí. Y aquí le ponemos un nombre, yo le voy a poner botones de navegación, o para navegación, o mejor no, para navegación, así, y finalizar. Vamos a hacer más grande si ustedes gustan, y podemos colocar aquí también le podemos agregar nombre, pero yo lo voy a dejar sin nombre. Y esto no me sirve.
Aquí lo seleccionamos todo, le damos clic derecho y eliminar. Eliminar. Y podemos, y aquí continuamos a agrupar. Agrupar, este lo cambiaré de posición con este. Y este aquí. Como les digo, este es opcional para que si lo quieren tener todo agrupado. Yo no lo quiero así, solo era por cuestiones de explicación y yo lo voy a eliminar. Entonces aquí procedemos, seleccionamos así un área para que nos marque los dos botones y así moverlos cuando ya lo tengamos bien ubicado. Entonces yo lo voy a colocar ahí y estos los colocaré por aquí. Aquí podemos crear más botones para infinidad infinidades de funciones. Hay muchas funciones. Entonces vamos a crear otro. Ahora vamos al siguiente submenú con operaciones con registro. Vamos a crear uno de agregar nuevo registro. Les recomiendo que, bueno, que si ustedes conocen del tema, lo agreguen con imagen. Para mí se ve mucho mejor. O si es para alguien que no conoce del tema, les recomiendo que lo dejen con el texto. Bueno, yo lo quiero con imagen. El siguiente, y por cuestiones de tiempo finalizar. Vamos a crear más botones. Esperamos operación con registros. Vamos a dar en, cuando creamos el agregar nuevo registro, vamos a crear uno que se llama eliminar registro. Siguiente y finalizar. Y ustedes pueden agregar más. Yo lo dejaré así y este lo dejaré por aquí. Pueden agregar más si quieren. Nos vamos a vista de formulario y como pueden ver aquí le damos, yo no estoy en el registro 1, le doy ir al último registro y me tira al registro 3, le doy ir al primer registro y me tira al primer registro, le doy al registro siguiente y me pasa al registro 2, el registro anterior y me pasa al primer registro. Si quiero crear un nuevo registro me lo tira. Si quiero eliminarlo, bueno, no tengo nada, bueno, podemos darle un código 76, bueno, rapidito, a ponerle así, y si lo quiero eliminar, lo elimino y ahí lo dejo, lo elimino. Entonces vamos a crear un último formulario. Esto por cuestiones de tiempo no va a ser muy largo el vídeo. Entonces vamos al menú crear, asistente para formularios, asistente para formularios. Bueno, en la tabla autor ya lo tengo y vamos a crear uno de las consultas, no de la tabla editorial. Quiero todos los registros. Siguiente, en columna siempre, y que me abra el formulario para ver o introducir la información. Finalizar. Se me está creando el formulario. Bueno, a veces dependiendo de su procesador o de su memoria va a depender la velocidad. Como pueden ver, ahí ya se ha creado el formulario. Y entonces vamos a lo que es a proceder a colocar los botones. Le damos en vista de diseño. Bueno, ya saben, hagamos un poco esta área de trabajo. Pero no. Alargamos y ahí colocamos. Bueno, ya les enseñé cómo que los botones para navegar en el formulario. Ahora les voy a enseñar a operaciones con formularios, a navegar por los formularios, no solamente en el mismo formulario, sino en este caso a pasar a la tabla autor de la tabla editorial.
le damos siguiente, abrir formulario, aquí seleccionamos en dado caso que tuviéramos varios. Entonces yo quiero ir de la tabla editorial a la tabla autor, le doy siguiente. Entonces aquí le voy a abrir el formulario y mostrar todos los registros, ustedes pueden cambiar, y aquí en este caso sí lo agregaré en texto. Le doy en siguiente y por cuestiones de tiempo lo finalizo solo. Se puede ver aquí ya me tiro el texto en abrir el formulario. Y tenemos la opción, si queremos crear un solo menú, de podernos salir de la aplicación. Entonces aquí nos vamos donde dice aplicación y salir de la aplicación. Siguiente. Bueno, quiero que en texto también, para que ustedes puedan ver cómo se ve. Y salir de la aplicación. Entonces no lo voy, entonces le doy a vista de formulario, le doy aquí en abrir formulario y me abre la tabla autor. De la tabla editorial paso a la tabla de autor con el botón. Entonces lo puedo cerrar para corroborarlo. Deseo guardar los cambios y entonces aquí abrir formulario. Como pueden ver, solo tengo ahorita abierta la tabla editorial, el formulario de la tabla editorial. Entonces le doy a abrir formulario y me abre lo que es el formulario de autor. El otro botón no lo probaré ahorita porque si no me saldré de la aplicación. Y vamos a crear, para terminar ya, vamos a crear lo que es un informe. Nos vamos al menú crear y nos vamos, aquí están los informes y asistente para informe. De la tabla, vamos a hacerlo, vamos a crear un informe de la tabla usuario. Quiero todos los campos, siguiente. Entonces, como si lo quiero así, sí, así lo quiero, entonces le damos en siguiente. O una cosa más, ustedes si les pueden combinar, por ejemplo, con la tabla autor, pueden combinar los informes. Pueden combinar la tabla autor con la tabla usuario, pero como les dije, yo lo quiero con la tabla usuario. Y aquí le doy siguiente. Luego siguiente. Luego ahí no me interesa moverle nada. Siguiente. Y lo quiero en columnas, tabular o justificado. Lo quiero tabular. Y lo quiero horizontal. Le da el siguiente. Y finalizar. Se me está creando lo que es el informe. Y con esto prácticamente estamos llegando al final del video tutorial. Y aquí tengo ya el informe acerca de los usuarios. Aquí tengo lo que es el código del usuario, el nombre y la dirección. Y aquí me sale la opción imprimir. Entonces bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, yo soy Pacman-96 y espero les haya servido. Mucho gusto.